Este contenido Imagínate fue esto. desarrollado por la En el año Asociación Economía, 2026, si Sostenibilidad una e persona trans en Interseccionalidad el Perú AESI, envía su ONG currículum peruana. para, digamos, buscar un trabajo formal, casi 4 de cada 10 empresas van a descartar esa solicitud antes de siquiera escuchar una sola palabra en la entrevista. Sí, es una locura. Es una cifra demoledora. Y bueno, nos plantea una interrogante ineludible, o sea, ¿cómo sobrevive una comunidad cuando el sistema formal, el mercado laboral y hasta las instituciones estatales te cierran las puertas en la cara? Claro, porque es súper común dar por sentado que en momentos de crisis existe una red de seguridad pública, ¿no? Una red lista para brindar contención. Exacto. Pero cuando ese aparato estatal es precisamente el que excluye, pues la sociedad civil no se queda esperando un rescate. Construye su propio ecosistema de supervivencia desde cero, literalmente ladrillo por ladrillo. Y esa arquitectura de supervivencia es exactamente el mapa que vamos a analizar en nuestra inversión profunda de hoy. Para la gente que nos acompaña, hoy tenemos sobre la mesa un documento excepcional. Es el informe especializado sobre los recursos, redes y capacidades de la población LGTBIQ+ en el Perú. Publicado en abril de 2026, si no me equivoco. Sí, así es. Y la misión de este análisis de hoy es desentrañar cómo esta comunidad ha tejido toda esta red de seguridad. Y lo fascinante aquí es notar que este inmenso movimiento, o sea, esta intrincada red de contención que documenta el informe, pues no nació en absoluto desde un ministerio o un plan de gobierno, ¿verdad? Para nada. Nació desde una persistencia histórica frente a contextos de violencia estructural que son sumamente adversos. Es una radiografía totalmente objetiva de cómo se sostiene la vida cuando el Estado simplemente está ausente. Bueno, vamos a desempacar esto, porque creo que la única forma de entender este nivel de organización actual es mirando un poco hacia atrás, hacia quienes pusieron, digamos, los primeros cimientos cuando no había recursos, ni apoyo, ni siquiera un vocabulario público para estos temas. Totalmente. Al leer el informe, la analogía que me surge en la cabeza es la de unos arquitectos de emergencia. Es como si hubieran tenido que diseñar los planos de un puente colgante, fundir el acero y construir la estructura. Todo esto mientras ya estaban cruzando el río con el agua al cuello. Es una gran analogía. Muy precisa. Quería preguntarte sobre esos primeros constructores, porque el documento señala nombres muy específicos que iniciaron todo este ecosistema. Bueno, a ver. El informe es súper categórico al señalar que toda esta infraestructura moderna descansa sobre cimientos históricos muy puntuales. Destaca en primer lugar y de manera súper prominente al movimiento homosexual de Lima, que es conocido como el MHOL. Ajá, el MHOL. Para ponerlo en perspectiva para quienes nos escuchan, estamos hablando de una organización fundada en 1982. 82, wow. Sí, es la más antigua de su tipo en el Perú y, la verdad, una verdadera pionera en toda América Latina. Y ojo, no empezaron haciendo cabildeo en oficinas cómodas con aire acondicionado. Claro que no. El reporte documenta que lideraron la primera manifestación pública en Lima en 1995. Imagínate, enfrentando un clima social de hostilidad absoluta. 1982, o sea, eso es décadas antes de que las nociones más básicas de diversidad siquiera se asomaran a la agenda pública. Exactamente. Es decir, empezaron haciendo el trabajo más rústico y peligroso de visibilidad. Pero algo interesante es que el documento también muestra que esa arquitectura de emergencia no se quedó estancada en la protesta callejera. ¿No evolucionó? Evolucionó hacia una maquinaria legal y científica muy sofisticada. Y ahí es donde entra otra organización clave que el informe subraya con bastante énfasis. Te refieres a PROMSEX, ¿no? El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Sí, justo esa. Pues el informe define a PROMSEX como una entidad con un claro enfoque feminista que ha llevado la defensa de la comunidad a un nivel técnico superior. O sea, no solo generan conocimiento científico y publican informes anuales sobre derechos humanos. Que de per sí ya es un montón de trabajo. Exacto. Esos informes sirven de insumo para otras organizaciones, pero además son expertos en un mecanismo muy particular que es el litigio estratégico. Espera, ahí me quiero detener un segundo. Como abogada del diablo, litigio estratégico suena a un término sumamente técnico. Sí, suena complejo. En la práctica, ¿cuál es la diferencia real entre un litigio normal, digamos, demandar a alguien por discriminación,
y este enfoque estratégico que el informe considera tan vital? La diferencia principal radica en el objetivo final. Un litigio convencional busca justicia para una persona específica en un caso aislado, ¿no? Ajá. El litigio estratégico, por el contrario, implica seleccionar un caso emblemático con un potencial enorme para cambiar las leyes de todo un país. El informe menciona obligatoriamente el caso de Azul Rojas. Ah, claro. El caso de Azul Rojas es súper conocido. Promsex no solo defendió a esta ciudadana peruana a nivel local, sino que llevó la defensa de su identidad de género y, las vulneraciones que sufrió hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A nivel internacional. Exacto. Al obtener un fallo favorable en esa Corte Internacional, fue no desarrollado solo por la lograron Asociación justicia para Economía, ella, Sostenibilidad crearon un e precedente Interseccionalidad vinculante que AESI, obliga al Estado ONG peruano peruana. a modificar sus protocolos de atención y a capacitar a sus funcionarios. Es usar el sistema legal internacional para forzar la evolución del sistema nacional. Es un mecanismo brillante, la verdad. Escogen una grieta en el muro y aplican la presión exacta para derribarlo por completo. Esa es la estrategia, ¿sí? Y este nivel de especialización se ve en otras áreas también. El informe detalla cómo Más Igualdad Perú maneja ahora un observatorio electoral monitoreando propuestas políticas con su Encuesta Nacional de Respeto 2026. Que es una herramienta valiosísima. Totalmente. Por otro lado, menciona a la organización It Gets Better Perú, que ha creado algo llamado La Hora Segura. Me impactó leer que reportan más de 2.000 atenciones. ¿Cómo funciona exactamente esta iniciativa de la Hora Segura? Pues la Hora Segura es un mecanismo de respuesta directa para juventudes en crisis. O sea, en lugar de una línea telefónica tradicional que a veces puede generar rechazo en los nativos digitales, porque ya casi no hablan por teléfono. Sí, la gente joven prefiere escribir. Tal cual. Funciona a través de plataformas de mensajería que garantizan anonimato y confidencialidad. Ofrece contención emocional y, esto es clave, prevención del suicidio en tiempo real. ¿Qué importante es eso? Es un espacio donde especialistas voluntarios aplican primeros auxilios psicológicos para jóvenes que, en muchísimos casos, están escribiendo desde la misma habitación donde acaban de sufrir violencia o rechazo familiar. Uf, qué fuerte. Y bueno, eso nos lleva a un punto de quiebre fundamental en este análisis. Porque, a ver, ganar un caso histórico en una corte internacional toma años de años. Sí, claro, se es lentísimo. Publicar un observatorio electoral sirve para las próximas elecciones. Pero, ¿qué ocurre con un joven que es expulsado de su hogar un martes a las 11 de la noche? Ahí cambia todo. Claro, no es posible refugiarse debajo de una victoria legal. Pasamos de los tribunales directamente al asfalto, a la necesidad más cruda de supervivencia inmediata. Y ese es el nivel más primario de contención, donde la burocracia estatal es más lenta y la sociedad civil tiene que ser más rápida. El informe dedica una sección entera a lo que denomina redes de apoyo comunitario. ¿Y qué encuentran ahí? Pues que ante la inexistencia o insuficiencia de albergues públicos inclusivos, la comunidad ha diseñado refugios propios. El documento destaca muchísimo la Casa Trans de Lima Este y la Casa Trans Suleimi. Que están en zonas específicas, ¿verdad? Sí, están ubicadas estratégicamente en distritos de alta vulnerabilidad económica en Lima, como Atevitarte y Surquillo. Me pregunto cómo operan estos refugios en la práctica. Porque, honestamente, mantener una casa de acogida sin presupuesto gubernamental parece una tarea titánica. Es un esfuerzo monumental, sin duda. Y leyendo el informe, queda claro que no se limitan a proporcionar un colchón y un techo, no. Tienen todo un sistema integrado de prevención. Mi pregunta es, ¿cómo logran vincular un espacio físico con la prevención de delitos graves como menciona el documento sobre la trata de personas? Ese es quizá uno de los hallazgos más reveladores de todo el reporte de 2026. El mecanismo de prevención opera rompiendo la cadena de vulnerabilidad. A ver, explícame eso de la cadena. La trayectoria típica que documentan es que la expulsión del hogar interrumpe la educación formal. Sin educación ni redes de apoyo, las personas caen en la precariedad extrema. Y eso, lamentablemente, las convierte en blancos fáciles para redes de explotación o trabajo sexual forzado. Es un círculo vicioso muy cruel. Exacto. Entonces, las casas trans cortan esa cadena de raíz al proveer, dentro del mismo refugio, alfabetización básica, pruebas de VIH y talleres de confección textil. Ah, les dan un oficio. Claro, al brindar una habilidad técnica y un entorno seguro, eliminan esa desesperación económica de la cual se alimentan las redes de trata. Es intervenir directamente en el conducto que lleva a la explotación. Fascinante.
Y fíjate que, paralelamente a la protección física, el informe arroja datos alarmantes sobre la salud mental. Sí, los números ahí son duros. Hablamos de un 57% de jóvenes LGTBIQ+ en el Perú que enfrentan el rechazo abierto de sus propias familias. Frente a esa crisis tan profunda, surge la Red de Salud Mental Afirmativa, RESMA, y su proyecto del Botiquín Emocional Arcoíris. Y junto a lo psicológico, también está el aspecto legal cotidiano. El informe resalta mucho el trabajo del consultorio legal Arcoíris. Ellos brindan asesoría gratuita para un trámite que en el Perú es sumamente crítico. La rectificación del DNI, ¿no? Exactamente. La rectificación de nombre y sexo en el Documento Nacional de Identidad. A diferencia de otros países donde es un simple trámite administrativo en un registro civil rápido. Llenas un formulario y ya. Exacto. Pero el informe señala que en Perú sigue siendo un proceso judicializado. Requiere interponer una demanda civil, contratar representación legal, presentar peritajes psicológicos y someterse al escrutinio de un juez durante años. Es un proceso larguísimo y súper revictimizante, además de costoso. Y el consultorio legal entra ahí, justamente para proveer la defensa gratuita que el sistema público no facilita en absoluto. Es asombroso el nivel de comantura que han logrado estructurar. Pero a ver, al procesar toda esta información me surge una duda inevitable. Y quiero hacer de abogada del diablo por un momento basándome en lo que plantea el documento. Adelante, dime. Si esta red comunitaria está asumiendo toda la carga operativa, o sea, construyendo albergues, impartiendo talleres de alfabetización, brindando terapia gratuita, asumiendo los costos de los litigios para el DNI, Sostenibilidad todo e el trabajo Interseccionalidad pesado. AESI, ¿no existe ONG un riesgo peruana. inmenso de que el aparato estatal simplemente se acomode, acepte que terceros están resolviendo la crisis social y abandone permanentemente sus responsabilidades constitucionales? Esa es una tensión perpetua en la sociología de los movimientos sociales, ¿eh? Es una gran pregunta. Claro, porque les hacen el trabajo gratis. Sí, pero para comprender por qué la sociedad civil no puede simplemente cruzarse de brazos y esperar la acción del Estado, es necesario analizar el enfoque del servicio. El informe de 2026 utiliza un concepto técnico crucial: ¿Cuál es? el soporte afirmativo. Cuando las instituciones públicas tradicionales intervienen en estos casos, frecuentemente lo hacen desde una óptica burocrática, o en el peor de los casos, superpatologizante. Abordan a la persona desde el déficit. O sea, como si el individuo fuera un problema a resolver mediante caridad, ¿no? Precisamente. En contraste, los espacios concebidos desde la comunidad, ya sea la red RESMA o las casas trans, operan bajo el principio de no patologizar la identidad de quienes acuden a ellas. Es una diferencia gigante. Enorme. No proveen caridad vertical. Ofrecen un espacio donde la identidad es validada y afirmada. En un contexto donde, como decías, 6 de cada 10 jóvenes experimentan rechazo en sus propios núcleos familiares. Ese 57%. Esa contención afirmativa produce índices de recuperación y empoderamiento que un programa estatal estándar, desprovisto de esa sensibilidad, sería incapaz de replicar. Esperar al Estado en muchos de estos casos urgentes equivale a una sentencia de daño irreversible. ¿Queda claro que la urgencia dicta la acción? Y sobrevivir, tener un techo y recuperar la salud mental es, digamos, el primer bloque de construcción. El primer paso necesario. Pero para transformar el sistema estructuralmente a nivel nacional, se requiere una fuerza política contundente. Y aquí es donde este análisis se pone realmente interesante, porque la sección del informe dedicada al activismo revela una fractura histórica muy, muy positiva. ¿Te refieres a la descentralización? Exacto. El liderazgo ya no es un monopolio de la capital del país. Sí. El documento detalla una evolución sociopolítica sumamente importante ocurrida entre los años 2024 y 2025. Es la descentralización de la incidencia pública. Porque antes todo pasaba en Lima. Históricamente, el activismo y la visibilidad mediática se concentraban casi de manera exclusiva ahí. El texto menciona referentes capitalinas de largo aliento, como la congresista Susel Paredes, Leila Huerta de Féminas Perú o la periodista Yana Camacho. Nombres muy conocidos. Pero el verdadero fenómeno actual es el surgimiento de colectivos estructurados en regiones que el informe califica como territorios de alta resistencia conservadora. Y el informe es muy específico con la geografía de esta expansión, ¿no?
Documenta la consolidación de organizaciones como Generación Orgullo en Piura, Les Trans Trujillo en la región de La Libertad, Modimo en Arequipa y el colectivo Muta en Puno. Ese último caso es interesantísimo. Sí, al leer sobre Muta en la región altoandina, el documento menciona a la activista Gaela Cari. Ella ilustra una intersección de identidades profundamente compleja. O sea, ser una lideresa de origen indígena y simultáneamente una mujer trans. Es un cruce de variables muy fuerte. Cabe preguntarse cómo estas variables superpuestas modifican la experiencia de hacer activismo fuera de la capital, en zonas mucho más rurales. Modifican el panorama de manera radical. El análisis demuestra que descentralizar la organización civil no es un simple hito geográfico para poner en un mapa. Es una respuesta táctica a violencias que se exacerban severamente en la ruralidad. Me imagino que el idioma también juega un rol. Fundamental. En regiones andinas o amazónicas, la exclusión por identidad de género choca de frente con barreras culturales y lingüísticas. Si una persona quechua o aymara hablante sufre violencia y las autoridades locales no comparten su idioma ni comprenden su identidad, pues el nivel de indefensión es absoluto. Están completamente aislados. Por eso, que figuras locales traduzcan las demandas de derechos humanos a los códigos culturales y lingüísticos de Puno o de Piura es vital para que esas poblaciones dejen de ser estadísticamente invisibles. Y este nuevo tejido de liderazgo no tiene intenciones de quedarse únicamente en el ámbito de las asociaciones civiles. Están apuntando directamente a los espacios de poder formal. Sí, van por la representación política. El informe relata la realización del Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTIQ+ de las Américas, en Lima. Es fascinante porque el objetivo expreso de este encuentro, según lo que documentan, no fue solo compartir testimonios, sino capacitar a la sociedad civil en gestión pública. Estrategias electorales y vigilancia ciudadana también. Exacto, apuntando sus baterías hacia los comicios del 2026. Se están preparando técnicamente para disputar los espacios donde se redactan las leyes. Lo cual enlaza orgánicamente con el último pilar de este ecosistema, uno que frecuentemente es subestimado en los debates sobre derechos civiles, pero que el informe subraya como la verdadera columna vertebral de la autonomía. El factor económico. Exacto. Se puede avanzar en litigios estratégicos, se pueden fundar refugios de emergencia y formar liderazgos políticos regionales, ¿no? Pero ninguna de estas estructuras es sostenible a largo plazo sin un sustento financiero independiente. Y menos cuando el mercado laboral convencional opera como un muro de contención. Es el momento de volver a la estadística demoledora con la que abrimos este análisis. Ese 37%. Así es, el 37% de los empleadores en el Perú declara abiertamente que no contrataría a una persona trans. Es un cerco sistemático. O sea, cuando 4 de cada 10 puertas están cerradas con candado, iniciar un negocio propio deja de ser una aventura empresarial romántica, ¿no? Pasa a ser una necesidad básica. Se convierte en un imperativo categórico de supervivencia. El término técnico que emplea el informe para este fenómeno es el de emprendimientos con propósito. No son empresas que persigan la acumulación de capital como fin último. Su métrica de éxito principal es la creación de nichos laborales libres de discriminación. ¿Y qué ejemplos dan de esto? El informe cataloga una serie de proyectos tangibles y súper variados. Está Miel, que es un emprendimiento de repostería que transfiere porcentajes de sus ganancias directamente a las casas de acogida. ¡Qué buena iniciativa! También menciona a Lima Espacio, constituido como un estudio de tatuajes inclusivo, marcas de indumentaria como Jonas Aurelio y cooperativas de movilidad sostenible y reparto urbano como Rainbow Bike. Pero a ver, al observar esta lista, alguien podría cuestionar la escala del impacto real. Vender pasteles a través de Miel, hacer un tatuaje en Lima o confeccionar mascarillas textiles puede parecer un esfuerzo microeconómico casi anecdótico frente a la inmensidad de una exclusión sistémica del 37%. Es una duda muy válida. ¿Cómo logra una constelación de pequeños emprendimientos combatir efectivamente un desempleo forzado tan masivo? O sea, ¿cuál es el mecanismo económico real detrás de estas iniciativas? Esa es la interrogante central para medir la viabilidad de todo este ecosistema. Y la respuesta del informe radica en la formación de economías circulares y protegidas. Economías circulares. A ver, dame un ejemplo. Tomemos el caso de la Casa Trans de Lima Este. Su emprendimiento textil funciona como una incubadora.
No se trata simplemente de vender prendas de vestir, ¿sabes? El taller permite a personas excluidas generar un historial crediticio, aprender habilidades técnicas y facturar formalmente. Las insertan en el sistema formal. Exacto. Y no más importante, les da liquidez inmediata para no tener que recurrir a la prostitución obligada. El dinero generado allí circula dentro de la misma comunidad, financiando los medicamentos, la alimentación y el mantenimiento del propio albergue. Ya entiendo. Es un circuito cerrado donde el capital sirve como escudo de protección social. El negocio financia el refugio capacita a la persona produce para el negocio. Tal cual. Y ese modelo micro empieza a escalar e interactuar con la macroeconomía. El reporte destaca muchísimo los esfuerzos organizativos para consolidar una Cámara de Comercio LGBTQ+ en el país. ¿En serio? Eso ya son ligas mayores. Sí, el propósito de este organismo es certificar a estos pequeños y medianos emprendimientos como empresas diversas. Esta certificación les abre la puerta para convertirse en proveedores oficiales de grandes corporaciones internacionales que tienen cotas de inclusión en sus cadenas de suministro. Claro, se insertan en la economía global. Simultáneamente, el informe menciona la implementación del sello Pride, que es gestionado por la organización presente. Este sello funciona como un auditor externo que evalúa las prácticas laborales de empresas formales, generando una presión reputacional enorme para que modifiquen sus procesos de contratación si desean obtener el distintivo. Es un acercamiento de pinzas, o sea, por un lado construyen su propia microeconomía circular para garantizar la supervivencia diaria y, por el otro, utilizan certificaciones corporativas para obligar al gran mercado formal a flexibilizarse y abrir sus puertas. Una estrategia muy inteligente. Totalmente. Y no podemos dejar de mencionar cómo este espíritu emprendedor también se cruza con las realidades regionales. El informe detalla el proyecto Afroactiva, impulsado por la organización Ashanti Perú. Ah, sí. Ese es un ejemplo perfecto de interseccionalidad aplicada a la productividad. Cuéntanos un poco de eso. El proyecto Afroactiva enfoca sus recursos en juventudes afroperuanas que pertenecen a la diversidad sexual, operando en localidades súper específicas como Mala, El Carmen y Yacarí. Estas juventudes enfrentan un triple nivel de exclusión. Me imagino, es una carga pesadísima. Sí, por identidad de género o orientación sexual, por discriminación racial histórica y además por descentralización económica. Dotarlos de herramientas de gestión empresarial en sus propios territorios es una estrategia para romper múltiples ciclos de pobreza simultáneamente. Al final del día, cada bloque que hemos examinado a través de los datos de este informe de abril de 2026 actúa como el engranaje sincronizado de una maquinaria inmensa. Una maquinaria que no para. Ha sido un recorrido extraordinario. O sea, empezamos analizando a los pioneros del MHOL abriendo paso en las calles de los años 90 y el litigio de alta especialidad en cortes internacionales liderado por Promsex. Así es. Desde esas batallas legales, el documento nos llevó a comprender la crudeza de la supervivencia inmediata en las casas trans y las redes de auxilio psicológico frente a la crisis de rechazo familiar. Y observamos cómo ese tejido superó las fronteras de la capital, forjando liderazgos con pertinencia cultural e indígena en regiones históricamente complejas como Puno o Piura. Para culminar en la construcción de una economía paralela y circular. Un ecosistema de emprendimientos diseñados no solo para generar ingresos, sino para arrancar a las personas de las redes de trata. Otorgarles dignidad laboral y presionar al sistema financiero formal hacia una apertura insoslayable. Entonces, para ir cerrando, ¿qué significa todo esto en perspectiva? La conclusión subyacente que destila este extenso informe es, creo yo, una profunda paradoja social. ¿En qué sentido? En que la negligencia estatal, la falta de garantías legales básicas y la hostilidad del mercado laboral, en lugar de disolver a este grupo humano, han actuado como la presión que forja un diamante. Han catalizado la formación de una sociedad civil que hoy es extraordinariamente resiliente, sofisticada y técnicamente preparada. Definitivamente. Han trascendido la mera resistencia pasiva para convertirse en arquitectos de instituciones reales, o sea, consultorios jurídicos paralelos, sistemas de atención psicológica de urgencia, observatorios de participación política y circuitos comerciales sustentables. Es un modelo de autogestión y cuidado comunitario llevado a su máxima expresión operativa ante el vacío institucional. Y funciona, a pesar de todo.
Y viendo la magnitud de lo que una comunidad marginalizada ha logrado edificar con recursos tan limitados y contra estadísticas tan adversas, redes de salud mental afirmativa, albergues autosostenibles, economías solidarias, Es admirable, la verdad. cabe preguntarse profundamente, y esto es para quienes nos escuchan hoy. ¿Qué lecciones de eficiencia operativa, empatía estructurada y verdadero cuidado colectivo deberían asimilar la sociedad en su conjunto y las propias estructuras gubernamentales al observar este asombroso modelo de supervivencia? Es una excelente pregunta para llevarse a casa. Es una reflexión fundamental que dejamos sobre la mesa para continuar el debate. Gracias por Este acompañarnos contenido en fue esta inmersión desarrollado por la profunda. Asociación Sigamos Economía, analizando, Sostenibilidad e sigamos cuestionando las Interseccionalidad estructuras que AESI, nos rodean. ONG Hasta el peruana. próximo análisis.